La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. No se Yes, we need Jesus now more than ever. He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on. En su Biblia, Juan 4:21, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Jesús le dice a esta mujer samaritana, mujer, créeme, le dice, créeme, yo te estoy diciendo una verdad. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gloria a Dios. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. En busca de adoradores. Esa es la palabra de Dios en esta tarde. Para poder comprender bien esta plática, esta conversa que tuvo Jesús con esta mujer desconocida para muchos, la samaritana, vamos a tener que entrar a la historia, al contexto de esta conversación, y vamos a llegar a este punto en donde el texto dice que Dios busca adoradores. Gloria al Señor. El texto o la historia de la samaritana es una historia que todos conocemos, hermanos. Manejándolo de buena manera o de mala manera, pero todos lo conocemos, hermanos. Bendito sea el Señor. Y este conocimiento nuestro de la samaritana a veces es muy superficial. Es por lo encimita nomás. Pero hay muchas cosas que esta historia esconde, que si no la estudiamos bien, si no la analizamos bien, no vamos a entender, por ejemplo, la palabra de la samaritana. Ella dijo, aquí en este lugar, en este pozo, aquí venían nuestros ancestros, en este monte que está cerca de nosotros, a adorar al Señor.
La respuesta de Jesús más adelante le dice, vendrá la hora que ni este monte ni en el otro habrá adoradores, o Dios precisará de adoradores, sino que habrá otro tipo de adoradores que no estarán circunscritos en un lugar geográfico. Gloria a Dios. Para entender eso hay que leer mucho de Samaria, de los samaritanos. Entendamos un poquito entonces esta historia. Versículo 5 en adelante. Vino pues Jesús a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, dice el texto bíblico, las 12 del día. La hora sexta era las 12 del día. Jesús, dice el texto, que viajando llegó a este lugar, ciudad llamada Sicar, que pertenecía al sector de Samaria. Bendito sea el Señor. Se sentó en un pozo, el cual todos sabían, hasta los judíos del sur, todos sabían que ese pozo lo había levantado Jacob y se lo había regalado a José. Y más que a José, a los nietos de Jacob, los hijos de José, Efraín y Manasés, que dicen los samaritanos que de allá vienen ellos. Son descendientes de José, son descendientes de Efraín, de Manasés. Gloria al Señor. El texto bíblico dice que esta mujer fue a buscar agua a la hora que las mujeres no iban a buscar agua. Las mujeres israelitas, samaritanas y de Galilea iban a buscar aguas a los pozos a primera hora, nunca a las 12 del día. Entonces este texto habla de algo extraño. Lucas, el escritor de este libro, Juan, el escritor del libro, dice que esta mujer iba a las 12 del día a buscar agua. Algunos se han preguntado por qué. ¿Por qué esta mujer no iba a las horas normales de la mujer y las señoritas y la dueña de casa, que iban a las 8 de la mañana e incluso al amanecer iban a buscar agua? ¿Por qué Juan contó que la samaritana iba a las 12 del día? Algunos estudiosos dicen que lo más probable es porque era una mujer que sentía mucha vergüenza de quién era. Más adelante se entenderá eso. Porque verdaderamente esta mujer no era de la mujer prototipo de santidad que debería haber en las israelitas, porque Samaria es parte de Israel. Es más, los samaritanos vivían de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces esta samaritana estaba fuera de los parámetros de santidad que se le exigía a la gente. Es más, entender de que esta mujer estaba con el sexto marido, y la Biblia no habla que los 5 anteriores estuvieran muertos, porque Jesús, al decirle que el marido que tiene no era su marido, gloria a Dios, o el hombre que tenía no era su marido, da entonces a entender de por qué entonces esta mujer se separaba de las demás doncellas o dueñas de casa. Porque era una mujer apuntada, discriminada. Era una mujer que no la tenían en buena estima delante de la sociedad. Por lo mismo, esta mujer no iba a la hora que todas las demás mujeres iban a buscar agua. Gloria a Dios. Era una mujer, en cierta manera, discriminada por el resto de las israelitas, samaritanas, judías o galileas. Gloria al Señor. Entonces es un dato que entrega Juan y que da más o menos un detalle de para dónde iba a ir la historia, para dónde iba a ir la conversación. Gloria a Dios. Vino entonces esta mujer a Samaria a sacar agua y se encontró con este extraño que estaba sentado en el pozo. Porque la mujer, al ver a Jesús, no sintió presencia de Dios, no sintió que estaba frente a un personaje extraordinario. Para la samaritana, el que estaba sentado en el pozo era cualquier hombre, en este caso vestía como judío. Sabía de antemano que era un hombre judío, Jesús, el que estaba sentado en el pozo de Jacob. Entonces cuando este judío, Jesús, le dice a esta dama, dame de beber, esta mujer entonces siente algo muy extraño de que el hombre le dirigiera la palabra. Porque más adelante entonces el texto dice, Juan dice,
que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Había una rivalidad entre ellos. Había peleas, disputas entre ambos pueblos. Leía, hermanos, y recordaba, se me olvidaba a mí en su momento, que cuando vino Nehemías y Esdras a reconstruir Jerusalén, los grandes opositores a la reconstrucción del templo fueron los samaritanos. Los samaritanos se levantaron contra Nehemías y contra Esdras para que el pueblo de israelita que venía del cautiverio regresando no levantase el templo a Jehová. Los samaritanos se levantaron en contra de ellos. Entonces había rivalidades, porque lo hemos visto en otra oportunidad, había una mezcolanza entre los samaritanos, ¿cierto? Con impíos, con paganos, era una mezcla de israelitas con gente impía, pero a la vez también había historia de lucha y de peleas entre ambas naciones. No se hablaban, no conversaban, no se miraban a los ojos un judío con un samaritano, no conversaban de nada. No intercambiaban productos, ni ovejas, ni productos de la misma oveja, nada. Porque se tenían bronca, se tenían mala. Gloria a Dios. Entonces por eso que la mujer le extrañó que este judío le dirigiera la palabra. Y no solo le dirigiera la palabra, sino que le pidiera de beber. Gloria a Dios. ¿Por qué era tan extraño que alguien le diga a usted, dame agua? Para nosotros sería muy extraño que eso nos pasase, pero para la samaritana era muy extraño, porque bien sabía la samaritana que un judío ni siquiera le dirigía la palabra, ni le miraba a los ojos, ni menos iba a tomar del mismo vaso que tomaban ellos como impíos para ellos. Es más, los judíos, si estaban dentro de un recinto cerrado de 2x2, de 4x4, evitaban respirar el aire que un impío, un gentil, un samaritano o un galileo exhalaba. Ellos no podían respirar juntamente con un impío a un lado. Mire, así de severo eran los judíos, sobre todo los fariseos. No podían tomar el mismo utensilio, el tenedor, el vaso, el plato que tomó un samaritano, un galileo, un impío. Porque todo lo que tocaba un samaritano, un galileo, era declarado inmundo. Si un samaritano se sentó en esa silla, un judío no iba a sentarse en la misma silla, porque la silla quedaba inmunda si se sentaba un samaritano. Por eso fue extraño para la mujer que le pidiese agua, porque Jesús, la misma samaritana, le dice, tú no tienes un balde, no tienes un vaso, no tienes una soga para sacar agua del pozo. Y se extrañó que iba a tomar del mismo recipiente que ella estaba sacando. Un judío no podía hacer eso. Pero Jesús rompía los esquemas de los hombres. Gloria a Dios. Jesús no discriminaba a nadie. Gloria a Dios. Por eso la samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy una mujer samaritana. ¿Cómo tú me pides a mí agua? Le dice. Gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo, gloria a Dios, aquí empieza lo tremendo. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te está pidiendo agua? Gloria a Dios. No solo me daría agua, sino que aquel que tú le pidiese, o sea, yo te daría agua, dice, dame de beber. Tú le pedirías a mí, me pedirías, dame de beber. Y Él te daría agua que brota vida eterna. Agua de vida, dice la palabra. ¡Qué tremendo, hermanos! Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, esta conversación es una de las más geniales que hay en la Biblia, hermanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. Ponga atención a esta conversa. Por favor, no se pierda detalles. La mujer ahí no entendía nada. Aún no entendía ninguna cosa de la que Jesús le decía. Era lo mismo que Nicodemos, el versículo anterior, el capítulo anterior. Cuando Jesús le decía, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendía nada. La samaritana tampoco no entendía nada.
Cuando le dijo Jesús, a mí me pedirías tu agua y yo te voy a darte a ti agua de vida. Gloria a Dios. Manantial de vida, que brote vida. Gloria a Dios. Si seguimos leyendo, la mujer le sale con una respuesta que no tiene nada que ver con espíritu, con presencia, con fuego, con unción de Dios, porque la mujer no entendía nada. Jesús le dice, yo te voy a darte agua viva a ti. Y la mujer le responde, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Me entiende o no? La mujer, nosotros entendemos el lenguaje de Jesús. Si Jesús nos dice a nosotros, yo te voy a darte a ti agua de vida, ¿qué entiende usted? Espíritu Santo, presencia de Dios, salvación, vida eterna. Uno entiende eso inmediatamente, pero la mujer le dijo, no tienes un balde, no tienes una soga. Se entiende históricamente que el pozo de Jacob estaba a 30 metros de profundidad. Y si no tenían una soga, imposible que iban a sacar agua de ahí. Ahora, la mujer entiende que el agua viva que Jesús le estaba diciendo que le iba a dar, iba a ser agua viva del mismo pozo. Porque en las partes más hondas del pozo brotaba el agua hacia arriba. Y a eso se le llamaba manantial de vida en los tiempos de Jesús. Habían pozos que eran acumuladores de aguas lluvias. Pero habían pozos como este, en donde el agua brotaba de abajo. Y cuando el agua brota de abajo, brota limpia y pura. Y a esa agua se le llamaba manantial de vida. Cuando Jesús entonces le dice, si tú me pides a mí agua viva, yo te la voy a dar. Ahí la mujer entiende, entonces dice, pero no tienes cuerda, no tienes un balde, no tienes nada con que sacar el agua más profunda que hay ahí abajo. Gloria al Señor. Es decir, la mujer estaba más colgada que la ampolleta, por más. ¿Dónde puedes tú tener agua viva si tú no tienes con qué sacarla de este pozo que es hondo, le dice? Y aquí entra con otra cosa la mujer. ¿Acaso tú eres más grande que nuestro padre Jacob? La mujer no entendía con quién estaba hablando. La mujer no tenía idea quién estaba al frente de ella. La mujer le hace esta pregunta, le dice, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Yo a esta altura de la vida, usted que es conocedor de las Escrituras, decimos, amén. Jesús es mayor que Jacob, mayor que Abraham, mayor que Salomón, mayor que David, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Jesús es el más grande de todos, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Pero ella no lo sabía, no tenía idea. Porque vuelvo a decir lo que dije en un inicio, cuando leemos esta historia superficialmente, como que leemos que la mujer entendió a la primera. No entendía nada. Cuando se produjo un un cambio de mentalidad, cuando se produjo algo extraordinario en el corazón de la dama, cuando Jesús le pregunta por el marido, ahí comienza a cambiar el tono de la conversación. Gloria a Dios. Pero todavía no llegamos ahí. Versículo 13. Jesús le dice, cuando ella le pregunta, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? El cual nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus ganados y también sus hijos. Los samaritanos sentían mucho orgullo de ese pozo. Para ellos era como quien dice, no sé, un tabernáculo de los judíos. Era como tierra santa para ellos, el pozo de Jacob. Sentían un orgullo y hasta llegaba a ser arrogancia que tenían en relación a ese pozo. Porque no se lo dejó cualquiera, se lo dejó el gran patriarca Jacob. Gloria a Dios. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Gloria a Dios. Jesús le dice, mira mujer, cualquiera que bebe de esta agua que está en este pozo que te lo dio Jacob,
volverá a tener sed más rato mañana, en una hora después. Mas el que bebiere del agua que yo te puedo dar, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Tanto orgullo que sientes por tu pozo. Tomáis agua y una hora después seguís teniendo sed. Saca agua que brota ahí del manantial profundo, agua viva que le llaman ellos. Saca esa agua, tómatela al seco, 1 litro, 2 litros. 2 horas después vas a tener que volver a tomarla. O sea, lo que Jacob ofrece no sacia, no satisface. Lo que Jacob a ustedes les dejó, que es este pozo, que tanto orgullo y arrogancia tienen por este pozo, no les sacia completamente la necesidad que hay en sus almas. Ni siquiera lo básico que es tomar agua. Pero en cambio, lo que yo le ofrezco y yo te ofrezco a ti, samaritana, es distinto. Tú me preguntas, ¿acaso yo soy mayor que Jacob? Bueno, con esta respuesta te lo aclaro. El pozo de Jacob, al beberlo, vuelves a tener sed. Pero si bebes de lo que yo te daré, no tendrás sed nunca más, se le dice. Jesús le dice en otras palabras, sí pues, yo soy más grande que Jacob. Yo soy más grande que él. ¿Por qué? Porque el texto le responde, dice, el agua que yo le daré a él, al que me pide a mí, será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Hasta este punto la mujer seguía con interrogantes, con preguntas, con dudas. Hoy no entendía nada. Porque ¿sabe lo que hizo esta dama? Al decirle a Jesús, si yo te doy agua, nunca más vas a tener sed. La mujer responde lo siguiente, dame entonces de esa agua. ¿Para qué? Para que yo nunca más tenga sed. Gloria a Dios. Hasta ese punto podremos decir que la mujer aún no entendía. Aún creía que Jesús le iba a sacar agua mágica de algún lado. Iba a brotar agua de la roca como lo hacía en el desierto. O no sé, en algún momento iba a sacar agua de algún acto de magia, no sé, de un sombrero. Le iba a entregar ahí agüita. Dame de esa agua, le dice, para que yo nunca más tenga sed. La respuesta de Jesús es rara. Porque como quien dice, rara para el que no puede entender todavía. Ahora vamos a comprenderlo bien. Porque la mujer le pide agua que nunca más le genere en ella sed. Esa es la petición de la dama. Y Jesús le responde lo siguiente. Le dice, ve a buscar a tu marido y tráelo acá. Sí. Le dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, aquí hay algo que como que rompe el diálogo. Porque todos estaban hablando hasta ese minuto de agua, de manantial, de agua viva, de saciar la sed. ¿Qué tiene que ver esto con el marido? En la lógica humana, hermanos. Pero la lógica espiritual tiene la lógica. Ve a buscar a tu marido, tráelo para acá. Algunos dicen, bueno, quería entonces contarle acerca del agua a él, a ella y a su marido. No, lo que Jesús está empezando ahora a hacer en la mujer samaritana era despertar en ella la necesidad de buscar a Dios. Lo que estaba empezando Jesús a gestionar o a generar con esta petición de buscar al marido era despertar en ella la conciencia espiritual que hasta ese minuto estaba dormida. Pero a Jesús ahora indagar, al perforar su corazón con esta pregunta o con esta petición, hace que la mujer reaccione. Y en esa reacción se manda una declaración la dama,
un reconocimiento de su pecado, bendito sea el Señor, al decirle a Jesús lo siguiente: no tengo marido. Yo no tengo marido. Entonces aquí comienza a cambiar el tema. ¿Jesús le iba a dar agua de vida? Sí, se la iba a dar. Y usted entenderá que al pasar los versículos más adelante, la mujer quedó más que saciada con el agua de vida. Pero para poder dar el agua de vida, la mujer tenía que comprender que era pecadora, que necesitaba de Dios. Y en esta oportunidad le dice Jesús: ve, llama a tu marido. La mujer responde y le dice: no tengo marido. Jesús le da una contrarrespuesta, le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y al que ahora tienes no es tu marido. El varón que está al lado tuyo, el que está en tu casa, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Gloria al Señor. ¿Quién sabía? ¿Quién le había contado a Jesús del concubinato de la dama? Nadie. ¿Cómo es que Jesús, solamente al hablar con ella y sin que ella declarase nada, cuando ella dijo no tengo marido, Jesús le dice: tú has tenido 5, pero ninguno de ellos ha sido tu marido, y es más, el que está contigo en tu casa tampoco lo es. Gloria al Señor. Vamos un poquito atrás. ¿Se acuerda cuando ella salía a las 12 del día a buscar agua y no a las 8? A las 7, 8 de la mañana, que era lo normal. Es porque ella tenía vergüenza de su vida en concubinato. Ella tenía vergüenza de su vida delante de la sociedad. Mi Jesús, si usted busca en todos estos versículos que están acá, jamás le reprochó su pecado. Nunca. Jesús nunca le dio 3 o 4 palos en la cabeza. Simplemente la hizo reaccionar y darse cuenta que era una pecadora. Como creo que todos los que estamos acá en algún momento también lo fueron. Bendito sea el Señor. Porque usted y yo hubiésemos buscado entre las samaritanas una que tenía mejor reputación. Si usted y yo hubiésemos sido Jesús, nunca lo es. Sería una utopía pensar esto, pero hagámoslo. ¿A quién hubiésemos reclutado en Samaria? A alguien que tuviese mejor reputación. Pero mi Cristo busca a los pecadores, dice la palabra. Como dice el gran apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo no sé qué grande se sienta usted, hermanos. Qué tan importante se sienta usted. Qué tan, no sé, sublime se sienta usted delante de los demás. Pero la verdad es que si estamos acá, hermanos míos, porque Dios vino a buscar lo que estaba perdido, hermanos míos. Vino Cristo a buscar a lo perdido, vino Cristo a buscar a lo que estaba en tinieblas, a lo que estaba en el pecado, en el barro, en la porquería más grande, hermanos. Gloria a Dios, de allá Dios nos sacó a todos nosotros, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Gloria a Dios. No tengo marido, bien has dicho, 5 has tenido, y el que está contigo hoy no es tu marido. Esto has dicho en verdad. La mujer se manda un reconocimiento delante de ese desconocido, porque hasta este punto Jesús no le había dicho ni su nombre, ni cómo se llamaba, ni de dónde venía, si era Jesús, si era el Hijo de Dios, nada. Aún Jesús no decía nada acerca de su propia vida, de su nombre, de su personalidad, nada. Pero aquí cuando la mujer escucha que el que está al frente, porque esto, hermano, a veces lo pasamos por alto. Cuando la mujer escucha que el que está al frente, el que está sentado en el pozo y dialogando con ella, le declara que sabe que tuvo 5 maridos. Yo no sé si eso a usted le impacta. Si está al frente de alguien y ese le descubre su vida pasada. La mujer dice, me parece que tú eres profeta. Jesús no le había dicho ni nombre, ni de nada, de dónde venía, nada. Entonces cuando la mujer le dice, recibe la palabra de Jesús, 5 maridos has tenido, y el sexto que está contigo no es tu marido, ni los que han pasado tampoco,
La mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando la Biblia habla, me parece, en el original habla así como dice, sospecho. Tengo la intuición. Es como que me está saltando una duda. Como que estoy percibiendo. Cuando él dice acá, ella dice, me parece, eso es lo que está diciendo. Estoy percibiendo, es como que estoy enterándome que tú eres diferente. Aquí comienza, ¿se acuerda que anterior al tema del marido, la mujer ignoraba todo lo que estaba pasando en ese diálogo? Pero ahora, después que descubre ella y empieza a percibir, empieza a sentir algo, le dice, me parece que tú eres profeta. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, el versículo 20 se escapa al diálogo. Es como que el versículo 20 como que no tiene ni pie ni cabeza. No sé por qué está ahí, dicen algunos. Pero tiene un propósito. El versículo 20 dice que la mujer sigue hablándole y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué tiene que ver esto con el tema del profeta, con el tema del marido, con el tema del agua viva? ¿Qué tiene que ver esto? Mucho. Y ponga atención a esto, porque repito, esta historia la leemos superficialmente y a veces no entendemos bien lo que Dios está tratando de hablar a esta dama. La mujer, al saber que al frente de ella ahora hay un profeta, aún no sabe que es Jesús, aún no sabe que es el Hijo del Hombre, el Mesías, aún no sabe que es el Hijo de Dios, nada. Lo único que sabe y sospecha y percibe que está delante de un profeta. Entonces, cuando alguien estaba frente de un profeta, bíblicamente hablando, Antiguo y Nuevo Testamento, sobre todo en el Antiguo Testamento, estaban frente a una persona que podía dilucidar o despejar dudas existenciales. Un profeta, un hombre de Dios, a los llamados videntes del Antiguo Testamento, le hacían preguntas para salir de ciertas dudas. Y la duda de los samaritanos está en esta pregunta. ¿Cuál es el monte de Dios? Porque si uno ve la plática, ¿qué tiene que ver los montes con el agua viva, el profeta y todas las cosas? Tiene que ver. Porque los samaritanos años y muchos años atrás tenían esta guerra con los judíos. La siguiente. En el monte del Sinaí, en el monte de Horeb, donde estaba hasta la actualidad los restos del gran templo de Salomón, el templo de Salomón, el templo de Jehová. En ese monte los judíos decían, y nosotros también, los cristianos, que era el monte donde se estableció el templo de Dios y es el monte donde hay que adorar a Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí era. Pero los samaritanos tenían otra concepción, ellos tenían otro monte, en donde ellos decían que en su monte se tenía que adorar. Y ese monte se llamaba Gerizim, con Z. Gerizim. Dicen los samaritanos que ese fue el monte que Dios escogió, y no el monte donde estaba, en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón. Esa era la gran interrogante de los samaritanos y judíos, más que los judíos, los samaritanos. ¿En qué monte Dios había elegido para levantar un tabernáculo o un templo? Los samaritanos decían que era Gerizim. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés, cuando tú entres a la tierra prometida, en el monte Gerizim haréis un pacto de obediencia entre Israel y yo, dice Jehová. Entonces muchos judíos entendieron que el monte escogido por Dios era Gerizim. Efectivamente, cuando Josué destruyó Jericó y los enemigos cercanos, cuando hubo un cierto momento de paz, antes de la repartija de las tierras,
Josué hizo llamar a Israel y los puso en el monte Beal, algo así, y el monte Gerizim. Entre los dos, en el valle al centro, puso a Israel. Vamos a hacer un pacto con Jehová, dice Josué. Aquí en el monte Gerizim, como Dios nos ordenó, hicieron un pacto de obediencia con Dios en esa tarde. Algunos entendieron entonces que ese fue el monte que Dios escogió. Pero no es así. Bíblicamente no vamos a estar toda la tarde acá dando muchas razones, pero bíblicamente es el monte, amén, de Jerusalén, el elegido por Dios, y a la fecha de hoy sigue siéndolo. Gloria a Dios, amén. Entonces la mujer, como se está dando cuenta que al frente de ella había un profeta, este podría dar la respuesta a la interrogante que por años tenían los samaritanos. ¿Cuál era el monte en donde se tenía que adorar a Dios? Ponga atención a la respuesta de Jesús. Es lo que hemos leído en esta tarde. Mujer, le dice, créeme, gloria a Dios, créeme, que la hora viene. ¿Cuándo? Ni en este monte donde está el pozo de Jacob, Gerizim. El pozo estaba como en la falda, cierto, del monte. Que ni en este monte, ni en el monte que está en el sur, donde está Jerusalén, adoraréis al Padre. Gloria a Dios. Créeme, mujer, créeme, te voy a decir una gran verdad. Esta interrogante que ustedes los samaritanos han tenido por muchos años, ¿cuál es el monte de Dios? Créeme, mujer, que no es ni este, ni tampoco el que está en el sur donde está Jerusalén, sino que dice la palabra, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ponga atención a lo que vamos a decir ahora. No se pierda, por favor, nada de lo que estamos diciendo. Amén. La pregunta es, ¿cuál es el monte donde se tiene que adorar? Los samaritanos decían Gerizim. Los judíos decían ahí en donde está Jerusalén, donde está el templo de Salomón. La pregunta es, ¿cuál de los dos montes es verídico, es válido para la adoración? Por hoy, todavía hay samaritanos. En el monte Gerizim, entre Israel y Palestina, hoy está ahí todavía ese monte, obviamente nadie lo ha movido, está ahí. A la fecha de hoy los samaritanos siguen adorando a Jehová en ese monte Gerizim, hasta la fecha de hoy, hermanos. Busquen en internet. En el año 300, 400 antes de Cristo, esto no lo menciona la Biblia, no lo dice la Biblia, porque hubieron 400 años de silencio, eso lo hemos estudiado. No sé si usted se acuerda. Hay 400 años de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. También 400 años donde no se cuenta nada en las Escrituras. Pero fuera de las Escrituras hemos estudiado la invasión de Alejandro Magno, los macabeos, todo eso. Me imagino que usted estuvo en esos estudios. Pasa que en los tiempos de Alejandro Magno, los samaritanos le pidieron a él levantar un templo igual al templo de Salomón en el monte Gerizim. No fue igual, porque la magnitud del templo de Salomón era más grande. Pero hicieron como un tipo de templo un poco más chico, porque ellos hasta la fecha de ese tiempo, 400, 300 antes de Cristo, aún afirmaban que Dios había dicho que en ese monte se tenía que adorar a Jehová. Cuando los macabeos reinaban, antes de que Cristo viniese, 100, 120 años que Cristo viniese, o apareciese en Belén, los macabeos destruyeron ese templo de los samaritanos, porque lo encontraban un templo pagano, porque los macabeos se aferraban mucho a la ley, a la palabra de Dios, y encontraron que el templo levantado en Gerizim era un templo pagano, y el único templo donde se tenía que adorar a Jehová era Jerusalén. Por eso esa pelea,
samaritanos decían, no, es acá. Los judíos decían, no, es acá. Los samaritanos decían, no, en Gerizim. No, decían los judíos, porque los macabeos, nuestros antepasados, hicieron pedazo a ese templo. Y acá está el verdadero templo, en Jerusalén. ¿Quién puede definir dónde está la verdad? Bueno, la mujer decía, tengo al frente un profeta, ¿me tiene que decir él? ¿Cuál es la verdad? Bendito sea el Señor. Un dato, para entender lo que viene ahora hay que entender esto. Los samaritanos creían en el Antiguo Testamento. Tenían copias del Antiguo Testamento, pero solo de los 5 primeros libros. Génesis, Éxodo, cierto, Levítico, Número, Deuteronomio. A lo que se le llama la Torá. Amén. Los samaritanos tenían como Biblia para ellos solo los 5 primeros libros de nuestra Biblia, que se le llama la Torá. Y añadido, así como arrajuñando, tenían el libro de Josué. Pero nada más que eso. Reyes, jueces, crónicas, salmos, profetas, era para los samaritanos algo pagano. No era ley de Jehová. Ahora entendiendo eso, Jesús le dice lo siguiente. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, Jesús, sabiendo que la doctrina, los dogmas samaritanos eran solo en base a 5 libros del Antiguo Testamento, ellos tenían media verdad, no la tenían completa. Porque si bien en los 5 primeros libros el monte mencionado es Gerizim, amén, pero luego de Josué hacia adelante, la ciudad elegida es Jerusalén. A la fecha de hoy, ellos no leían los salmos, ellos no leían los profetas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, ningún profeta para ellos era válido. Entonces Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes tienen la figura de Dios, Jehová, porque adoran al mismo Jehová, claro, pero en un conocimiento a media. Es como que si nosotros como cristianos consideramos solamente el Nuevo Testamento e ignorásemos el Antiguo Testamento, ¿qué tendríamos? Media verdad. ¿O no? Porque para poder entender el Nuevo Testamento hay que saber mucho del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. O si, por ejemplo, nosotros como cristianos no tuviésemos ningún libro de Mateo en Apocalipsis para adelante, y solo nuestros libros fuesen los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cómo sería nuestra doctrina? A media. Sería incompleta. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Entendemos? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros, él metiéndose en el grupo de los judíos, Jesús, dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene, ¿de quién? De los judíos. Como ellos no tenían el libro de Isaías, los samaritanos, nunca iban a aceptar un Mesías. Lo esperaban, sí. Porque Moisés habla del Mesías en los 5 primeros libros. Pero no con detalle como lo habla Isaías, que vendrá de Belén, que una virgen lo dará a luz. Esas cosas ellos no las sabían. Gloria a Dios. Ni los salmos, ni las alabanzas de los salmos, nada sabían ellos. Ellos eran ignorantes de todas esas cosas. Entonces ustedes adoran lo que no saben. En cambio los judíos, que tenemos toda la Escritura, sabemos lo que adoramos. Porque la salvación viene de los judíos. Y aquí Jesús retoma lo que estaba diciéndole antes. Recuerden lo que él había dicho antes. Ni en este monte, ni en el monte del sur, en Jerusalén, habrán adoradores al Padre. Retoma eso diciendo el 23, mas la hora viene, gloria a Dios, y hora es. Aquí hay un detalle muy importante, hermanos. El versículo 21, Jesús le dice, créeme, mujer, créeme, que la hora viene. Pero en el 24 dice, la hora viene y ahora es. Gloria a Dios, no sé si entiende la diferencia.
El 21 dice Jesús, la hora viene, pero el 24 dice, la hora es ahora. No le voy a hablar de un futuro, dice Jesús. No te voy a decir a ti, mujer, que se tiene que adorar acá o se tendrá que adorar allá. Ahora se tiene que adorar, le dice Jesús. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Veamos el contexto. La mujer tenía la gran pregunta, ¿dónde se tiene que adorar? ¿Acá o allá? Jesús le dice, ni acá, ni es allá. Porque viene la hora, y es más te digo que la hora ahora es, que los verdaderos adoradores no estarán poniéndose en un monte para que Dios lo escuche. Ni tendrán ni que ir al otro monte para que Dios reciba la adoración. No, ahora no necesitamos 4 paredes, ni un templo, ni un monte, sino que necesitamos 2 cosas. Dice la palabra de Dios, espíritu y verdad. Y tales adoradores Dios busca que le adoren. No en un monte, no en un cerro, no en un valle, no en un templo, sino que personas que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Gloria a Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Podemos seguir con el tema de la samaritana, cuando le fue a predicar a los samaritanos, pero nos vamos a empezar a detener en esta parte. ¿Qué es lo que quiere Dios que hoy entendamos? En busca de adoradores. Es el tema de hoy, ¿o no? ¿Y qué tiene que ver todo lo que hemos dicho? Hay que entender el contexto para que entendamos. ¿Amén? Dios en busca de adoradores. ¿Dónde los puede encontrar? ¿Habrá alguien acá? Mire, uno busca lo que no tiene, ¿o no? Uno busca lo que perdió. Uno busca lo que no encuentra. ¿O no? ¿Cómo Dios anda buscando algo que no está disponible? Si vemos gente gritar, adorar, cantar. El tema es que no reúne los 2 requisitos. Espíritu y verdad. Porque aquí podemos decir, ¿cuánto habremos acá? No lo digamos frente a la tele porque puede llegar una demanda. Pero ¿cuánto habremos acá? Supongamos 300, ahí para que sepan que no estoy ironizando. Aquí podemos buscar candidatos, dirá Dios. Aquí hay gente que me adora. Porque créanme, hermanos míos, que la iglesia de la prosperidad, en la iglesia apóstata de hoy en día, hay gente cantando, hay gente alabando, levantando las manos, hay gente que aparentemente Dios los está tocando, gloria a Dios, pero no están en espíritu, ni tampoco lo hacen con veracidad. Y Dios eso nos va a decir hoy, Dios eso nos va a hablar hoy. Dice el texto bíblico, dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Él anda buscando gente que le adore. ¡Oh, qué egocéntrico es Dios! No. Es que somos creados para alabanza de su gloria. Es que lo que nos resta hacer a nosotros no ir delante de Dios, darle una cátedra, enseñarle a Dios la Biblia, o darle a Dios algunas instrucciones, que darle a Dios algunos consejos. ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios, hermano? Lo único que le damos a Dios son puros problemas, hermano. Lo único que Dios podría recibir de mí es adoración, es alabanza, es glorificación, es decirle palabras lindas, hermosas, es poder decirle mi alma te alaba, mi alma te honra, aleluya, gloria a Dios, tú eres bello Señor. Eso es lo único que nosotros podríamos ofrecerle a Dios, hermanos. ¿Quién de los de que está acá le puede ofrecer a Dios plata? Préstele una luca a Dios a usted.
¿Quién podría hacer eso, hermanos? Entonces, ¿por qué dice el texto Dios anda buscando? Busca, busca, busca aquí, allá, en ese rincón de allá, de acá, aquí al medio, aquí al frente. Dios busca gente. Porque algunos podrán decir, bueno, si estamos acá, se supone que si estamos acá, es porque venimos a adorar. Es que se supone que si estamos en estas cuatro paredes, es porque tendremos que ser adoradores. Pero créame, que no es ni en este monte, ni en el de allá. Que no es ni en estas cuatro paredes, ni en la iglesia tanto del pastor, tanto de allá. Porque como si dijésemos en chileno, en chilensis, cada uno de nosotros somos templo en dos patas. Se lo dije en bien chilensis. Cada uno de nosotros, independiente que estemos en un monte, en un templo, en la casa, en la ducha, manejando, de camino, caminando en algún lado, somos adoradores. Y no necesitamos que la adoración se encierre en un solo lugar. Se encierre, por ejemplo, solo acá, en el templo, o en cierto momento del culto. Es decir, terminó la alabanza para muchos, hace una media hora atrás, y se terminó la adoración. Se terminó la alabanza, se terminaron los gloria a Dios, mi alma te alaba, los aleluya. ¿Por qué? Porque creemos que solo en cierto lugar, en cierto momento, a ciertas horas, en ciertas circunstancias, hay que adorar a Dios. Se nos olvida que Dios tiene que ser adorado en cada minuto, en cada segundo, en cada instante, en la casa, en la calle, manejando el auto, donde quiera que estemos, porque tales adoradores, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuánto dice la amén, iglesia? Gloria, gloria, gloria a Dios para siempre. Oh, santo es el Señor. Se nos olvida esta verdad, hermanos. Dios busca adoradores. Yo no sé si aquí habrá alguien. No, pero pastor, si estamos dentro del templo, pero Dios se lo pregunta de nuevo. No sé si habrá alguien acá. Yo no sé si a usted le pasa. Hermano, no sé si a usted le pasa. Duchándose, entona una alabanza y siente la presencia del Señor. Manejando el auto, pone una alabanza y corren lágrimas por sus ojos y siente la presencia del Señor. Caminando por la calle o a medianoche piensa en Dios y siente algo en su alma. Porque no es que tiene que estar en un monte o en el otro monte o en la iglesia o de camino a tal lado. No, hermanos. Solo necesita dos requisitos usted. Que sea en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Cuando hablamos de espíritu es que sea así de adentro, como que le nazca. No es que lo obliguen, no es que lo empujen, no es que lo pateen, no es que lo amenacen para que cante. A mí no me tienen que amenazar para cantar. A mí no me tienen que obligar a adorar a Dios, hermanos. Es algo innato, es algo que nace de acá dentro del alma, del corazón. Es algo que se produce de lo más interior de nuestras almas. Oh, mi alma te alaba, Rey de la Gloria. Nace de acá adentro, nace de acá adentro. Gloria a Dios. Yo no sé si usted lo sabía, hermanos y hermanas, pero aquí usted tiene que abrir la boca. Aquí usted tiene que decirle algo bonito al Señor. Yo le puedo decir a usted, iglesia, diga gloria a Dios. Yo le puedo decir a usted, iglesia, diga un aleluya. Diga, mi alma te alaba, pero no tiene poco por qué decírselo, hermano. Tiene que nacerle porque Dios busca tales adoradores que en espíritu le adoren, hermanos. Gloria a Dios.
Se da cuenta que algunos dicen amén, algunos dicen gloria a Dios, algunos dicen mi alma te alaba, y otros se callan, otros no dicen nada, otros se silencian. Oh, mi alma te alaba, Rey de la Gloria. Que si no es el coordinador, no es el predicador, no dirías amén, no dirías gloria a Dios, no dirías mi alma te alaba, te cruzaría de los brazos y estarías viendo acá que se teje, que se hace. Gloria a Dios para siempre. Dios en esta tarde busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca gente que abra la boca y abra su corazón también para decirte mi alma te alaba, mi alma te honra. Gloria a Dios. ¿Dónde se tiene que adorar? ¿En el monte Gerizim o en el monte Jerusalén? ¿En la iglesia, en la casa, en el comedor, en el living? ¿Dónde se tiene que adorar? En todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. Hay que cantar, hay que adorar, hay que decirle a Dios palabras bonitas, hay que decirle a Dios que le amamos, que le honramos. Gloria a Dios. En todo lugar hay que decirle que le amamos, que le adoramos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Santo Rey. Hermano Sebastián, ahí la alabanza, por favor. Gloria al Señor. Dios busca adoradores. Dios anda buscando adoradores. No anda buscando fanáticos, no. Dios no anda buscando teólogos, no. Dios no anda buscando gente así de la alta curnia, no. Dios está buscando adoradores. Gloria a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Que no finjan nada, que no simulen nada, que sea de verdad tu adoración, que sea de verdad tu exaltación. Gloria, gloria, gloria a Dios. Jesus now, more than ever. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra, he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.